Juan 20, 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Pasa ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». Tomás fue uno del grupo de los 12 y parece que estuvo con Jesús desde los inicios. No se sabe su nombre. Los discípulos solo lo llamaban por su apodo, pues en arameo Tomás significa mellizo. Desgraciadamente se sabe muy poco de él. Marcos, Mateo y Lucas solo lo mencionan en la lista de los 12. Y es Juan el Evangelista quien nos cuenta algo más de él. Juan 11:16 nos dice que cuando Jesús decidió ir a Jerusalén al funeral de Lázaro, Tomás fue quien dijo a los demás: «Vayamos también nosotros a morir con él». Y en Juan 14:5 fue Tomás quien le dijo a Jesús: «Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Pero Tomás es más conocido por sus dudas respecto a la resurrección del Señor. Cuando los demás discípulos le dijeron que mientras estaban encerrados por miedo a los judíos, Jesús se les había aparecido vivo, no les creyó. Entonces, a fin de que se convenza de que realmente vive, Jesús se les volvió a aparecer e invitó a Tomás a tocar sus manos y su costado herido. Y Tomás, rendido ante esa evidencia contundente, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Nada más se sabe de él. Leyendas cristianas dicen que estuvo de misionero en la India y que por allá murió. Veamos ahora el contexto del texto que la Iglesia nos propone para celebrarlo. Un par de días después de la muerte de Jesús, el domingo, los discípulos se encontraban encerrados por miedo a que los judíos les hiciesen lo mismo que al Señor. Pero Juan nos hace notar que solo 10 discípulos se encontraban juntos. Faltaban Tomás, llamado el mellizo, y, evidentemente, Judas. Más tarde, cuando Tomás llegó, todos le contaron la extraordinaria experiencia que tuvieron y le dijeron: «Hemos visto al Señor». «Hemos visto al Señor» es una formulación muy antigua del primer anuncio cristiano, del querigma, pues lo primero que hicieron los discípulos, luego de la experiencia de la resurrección, fue contarles a los que tuvieron cerca que Jesús estaba vivo. Lo hemos visto vivo y somos testigos de ello. Era una noticia tan extraordinaria que no podía no ser compartida. Sin embargo, la reacción de muchos, como el de Tomás, fue de escepticismo. Tomás evidentemente no les creyó, pues es imposible que alguien vuelva a la vida. Va contra toda experiencia humana, pues todos sabemos que nadie que haya muerto puede regresar a la tierra de los vivos. Tomás, junto con los otros 10, había sido testigo de la muerte de Jesús y había sido testigo de que había sido puesto en el sepulcro. Además, lo lloraron y se lamentaron de su muerte los 2 días siguientes. ¿Cómo vienen a decir ahora que está vivo? Afirmar que vive es imposible. Si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Tomás, seguramente tampoco lo hubiésemos creído. La única forma de creer que vive es comprobándolo uno mismo. Por eso Tomás respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Tomás vio que el Señor fue clavado en la cruz y que fue atravesado por una lanza. Luego, si al que han visto vivo es Jesús, deberán llevar consigo la marca de los clavos y el agujero de la lanza. Por tanto, solo viendo esas marcas, Tomás podrá creer que al que han visto es Jesús. Poder creer lo que la razón cuestiona es muy difícil para nosotros que nos fiamos de la razón, pues creer supone un riesgo.
el riesgo de apostar sin ver ni tocar. Supone arriesgarse a creer que para Dios nada es imposible, es decir, supone arriesgarse a quedar como un tonto. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Bueno, pues 8 días después, Jesús se volvió a aparecer. Se trató de una semana, pero dijeron 8 días por la manera judía de contar los días. Los judíos contaban el día, o parte de él, como si fuese un día completo. Por eso afirman que Jesús resucitó al tercer día, pues contaron una parte del viernes, el sábado y una parte del domingo. Lo que hace Juan es subrayar que era domingo, el domingo que siguió al domingo de la resurrección. Sabemos que Jesús resucitó en domingo y que se apareció a los suyos principalmente en domingos. Por eso la Iglesia dedicó el domingo al Señor. El domingo es el día del Señor. Bueno, pues ese domingo se encontraban reunidos los 11 apóstoles, los que quedaban, y esta vez todos ellos vivirán la experiencia del resucitado. Podemos incluso imaginar que estaban en ese segundo piso, en la ciudad de Jerusalén, encerrados, reviviendo la cena del Señor, es decir, celebrando la Eucaristía. Pues es en el partir del pan, en la Eucaristía, cuando nosotros experimentamos con fuerza al resucitado y somos capaces de reconocerlo vivo. Como dice Lucas 24:35 en el pasaje de los de Emaús, ellos, por su parte, contaron cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Entonces de nuevo se presentó Jesús en medio de ellos, estando las puertas cerradas. Las puertas cerradas podrían indicar también que los discípulos estaban viviendo una experiencia espiritual profunda y comunitaria, difícil de contar y compartir. Y lo primero que les dijo el Señor fue: la paz con ustedes. De nuevo, lo primero que hace Jesús es consolarlos y desearles paz. Una paz profunda, interna, envolvente, total. Y esta vez Tomás es desafiado en su fe. Pues al que exigía pruebas, Jesús le muestra que vive y lo invita a tocarlo diciéndole: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, la experiencia espiritual que vive Tomás desborda su razón y experimenta que efectivamente Jesús vive. Ahora ya no puede no creer. Y si bien Tomás fue invitado a tocar al Señor, ahora que lo ha visto ya no necesita tocarlo para creer. Así también cuando nosotros nos acercamos y tocamos a los que sufren, a los crucificados como el Señor, se nos abre el corazón y nos damos cuenta que efectivamente Jesús vive. Luego, para convencernos de la victoria de Jesús sobre el mal y la muerte, es necesario que nos acerquemos a los sufridos, que miremos sus heridas y toquemos sus llagas. Cuando hagamos eso, dejaremos de ser incrédulos y nos convertiremos en creyentes. Pues la cercanía con el que sufre nos lleva a afirmar, sin dudas, que el Señor vive. Tomás, al ver a Jesús vivo, se da cuenta de que es posible lo imposible. Se da cuenta que es verdad lo que decían sus compañeros y se da cuenta que efectivamente Jesús ha vencido a la muerte. Fue necesario que Tomás fuese remecido por una experiencia espiritual de semejante calibre para que reconozca que Jesús vive. Pero Tomás no solo reconoce vivo a Jesús, sino que yendo más allá de sus compañeros lo confiesa públicamente como su Señor y su Dios, pues le contestó: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío es una afirmación de fe que retoma y resume lo que la Iglesia creyó a fines del primer siglo, en los tiempos en que Juan escribió su Evangelio. Esa es la primera vez que una afirmación así aparece en los Evangelios, pues en ese entonces ya la Iglesia afirmaba, sin dudar ni poder dudar, que Jesús es Dios. Luego Jesús dice: porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Lo normal es ver para creer. Por eso dice: porque me has visto has creído. Bueno, pues a partir de esta afirmación Jesús proclama una bienaventuranza. Dichosos los que no han visto y han creído. Son bienaventurados, felices, dichosos, quienes creen que Jesús vive sin necesidad de verlo vivo. Son felices y dichosos quienes reciben la buena noticia del triunfo de Jesús sobre la muerte y la acogen.
Muy pocos, Tomás entre ellos, fueron los que tuvieron el privilegio de ver a Jesús vivo. Casi todos los cristianos hemos creído y creemos apoyándonos solo en testimonios de otros que a lo largo de la historia nos han transmitido su convicción en el Señor resucitado. Por tanto, si creemos que Jesús vive como consecuencia y resultado de su modo de vivir, de las decisiones que tomó y de las opciones que hizo, y si nosotros convencidos seguimos su camino, entonces también viviremos. Y hacerlo nos hará felices. Jesús vivo es el resultado último de su camino, pues su camino lleva a la vida. Y sabemos que su camino es uno de servicio, entrega, donación, ayuda, verdad, justicia, bien. Un camino que consiste en elegir siempre al Padre y lo del Padre a cualquier costo. Es decir, si creemos que Jesús vive como resultado de su camino, entonces nos arriesgaremos a caminarlo. Y si lo caminamos como Él lo hizo, entonces también viviremos. Además, redundará en felicidad para todos aquellos que lo caminen. Como conclusión, los invito a considerar lo siguiente. ¿Somos como Tomás, ver para creer? ¿O aceptamos sin dudar ni poder dudar que efectivamente Jesús ha vencido a la muerte? ¿Somos de los que creemos sin haber visto? Y si aún dudamos, y para convencernos de que vive, ¿estamos dispuestos a tocar las heridas de los sufrientes de este mundo? Pidámosle al Señor su gracia para que aumente nuestra fe en su resurrección y podamos plenamente convencidos proclamarlo nuestro Dios y Señor.